Justito. Avísenme si hay alguien que está esperando en la sala de espera. Bien, bueno. Bueno, jóvenes, la historia es la siguiente. La semana pasada no tuvimos química, entonces yo hoy voy a grabar un videito para los 3 cursos, porque estamos yendo todos a la par, sobre el final de la parte de reacciones químicas. Una vez que grabe eso, les voy a mandar el trabajito, la actividad que van a tener que hacer. Así que hoy lo que vamos a arrancar es con un tema nuevo, ¿sí? Y quiero que me presten mucha atención a estas clases que vamos a ver, sobre todo a este tema, porque este tema lo van a ver ustedes a lo largo de lo que resta del año, en distintos temas, incluidos en distintos temas, y lo van a ver el año que viene en varios temas también. O sea, este tema que vamos a ver hoy es fundamental que lo aprendan, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver en el día de hoy, estoy viendo a ver si quedó bien la camarita, ahí quedó bien la camarita, es magnitudes. Profe, Sí, señor. ¿puede dejar entrar a Juana Terza? Pero como no, dame un segundito. Vale. Atómico. Moleculares. Magnitudes atómico-moleculares. Bueno, hoy vamos a ver varias definiciones, ¿sí? Varias definiciones, y la clase, si nos da tiempo para calcular algo, vamos a calcular algo. Lo que les voy a pedir, por favor, que tengan a mano la calculadora, ¿sí? Y que tengan a mano la tabla periódica, porque eso es lo que vamos a necesitar para de acá en adelante. Bueno, a ver, toda magnitud es todo aquello que uno mide, ¿sí? Si uno mide un volumen, utiliza como unidad patrón, ¿sí? ¿Qué quiere decir patrón? Porque es la unidad a la cual uno tiene en cuenta para hacer todas los pasajes de unidades, ¿sí? La unidad patrón del volumen es el litro o decímetro cúbico. Si tuviéramos que hacer una pesada, o sea, determinar la masa de algo, la unidad patrón es el gramo, ¿sí? Sabemos que 1 kilogramo tiene 1000 gramos. A eso me refiero con hacer una medición. Ahora, ¿qué es medir? Medir es comparar algo. O sea, si yo, por ejemplo, digo, esto es 1 metro, ¿sí? Entonces, ese es mi patrón. Si yo tengo 3 medidas iguales, ¿qué hago? 1 metro más 1 metro más 1 metro, digo que esto es 3 metros. O sea, comparo cada una de las mediciones con respecto a la unidad patrón. Bueno, ¿por qué hago esta introducción? Porque justamente las magnitudes atómico-moleculares, o sea, todo aquello que tenga que ver con átomos y moléculas, van a tener una unidad patrón, que se va a llamar unidad de masa atómica. También conocida como UMA, unidad de masa atómica. ¿Y qué va a ser la unidad de masa atómica? Porque esto hay que darle una definición, ¿sí? Antiguamente, 1 metro era la medida que tenía una vara hecha de un material determinado, bla, 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 bla. ¿Sí? Cada unidad patrón tiene una definición, ¿sí? La unidad de masa atómica la vamos a definir como es la 12ª parte de la masa
de un átomo de carbono del isótopo 12 en gramos. Es la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono del isótopo 12 en gramos. ¿Cómo lo vamos a traducir esto en símbolos? Vamos a decir que una UMA es igual a la 12ª parte, ¿sí?, de la masa de un átomo de carbono, y el átomo de carbono tiene número atómico 6 y número másico 12, por eso es del isótopo 12, en gramos. ¿Sí? Ahora, si uno hiciera las cuentitas de todo esto, una UMA va a ser equivalente a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, podemos decir, en definitiva, que como equivalencia, una unidad de masa atómica es igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Si uno observa... Néstor, Sí, ¿podrás agregar a Matías Luna? sí, cómo no. Si ustedes observan, este numerito, ¿es un número muy grande o muy chico? Muy chico. Muy chico. ¿Cómo te diste cuenta que es muy chico? Menos 24. Exactamente, porque está a la menos 24. Quiere decir que esto es un número muy chiquitito, ¿sí? Tan chiquitito que tiene un 0 como cifra entera y 23 ceros adelante del 166. O sea, es muy chiquitito. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los científicos? Los científicos lo que hicieron fue reemplazar este número tan chiquitito por un número que sea mensurable, o sea, que represente algo más, digamos, normal, ¿ok? Ustedes se preguntarán por qué el átomo de carbono. Porque el átomo de carbono está en estado sólido, ¿sí? ¿Y por qué el átomo del isótopo 12? Porque justamente es el más estable de los 3 isótopos naturales que tiene el carbono. El carbono tiene el isótopo carbono 12, carbono 13 y carbono 14. A medida que va aumentando el número másico, esto se va haciendo cada vez más inestable. De hecho, esto que está acá lo utilizan para datar fósiles, o sea, determinar la antigüedad de un fósil, determinar la antigüedad de un hueso, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es de tipo radioactivo, ¿sí? O sea, que es radioactivo, que tiene una actividad, el átomo tiene una actividad que emite radiación a medida que se va descomponiendo de carbono 14, pasando por 13 y 12, ¿sí? Esa medida de descomposición te permite calcular, con algo que se llama la vida media del isótopo, te permite calcular la antigüedad de un fósil, ¿sí? En primera instancia se utilizó el átomo de hidrógeno, luego se utilizó el átomo de oxígeno como unidad de masa atómica. El problema es que ambos dos son gases. El hidrógeno es inflamable, el oxígeno no, pero el problema que tiene es que al ser gases es muy difícil de medir una masa. ¿Se entiende? Entonces se descartó y en 1962 se determina como unidad patrón el átomo de carbono. El año pasado salió una información en la cual se reemplazó, el átomo de carbono por el átomo de silicio. Obviamente yo no voy a dar la definición del átomo de silicio porque no está en ningún libro hasta ahora. O sea, ya a partir del año que viene es muy probable de que nos pidan dar la definición a través del átomo de silicio. Entonces estoy dando la definición vieja. Pero es una definición. Sí va a ser la equivalencia a una unidad de masa atómica, 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Sí? Eso es fundamentalmente que lo entiendan y recuerden de que este es un número muy, muy chiquitito.
¿Ok? Bien, la siguiente definición que voy a dar hoy es unidad de masa atómica. Unidad de masa atómica que lo vamos a simbolizar con la letra A mayúscula y R minúscula. Unidad de masa atómica. A mayúscula, R minúscula. Y vamos a definir unidad de masa atómica como es la cantidad de veces que posee un átomo, que posee la masa de un átomo, y acá voy a subrayar las dos palabritas. Un átomo, la masa de un átomo, con respecto a la UMA. Con respecto a la unidad de masa atómica. Es lo que les acabo de decir yo. Si yo tengo la unidad patrón metro, esto es 1 metro. Si yo quiero medir 3 metros, voy a tener que medir 3 veces ese metro. Bueno, la unidad de masa atómica va a ser cuántas veces entra este número en la unidad de masa atómica. ¿Cómo la vamos a determinar en UMAS? ¿Por qué? Porque está referido a la unidad de masa atómica. ¿Ok? Después le voy a dar una definición de cómo se llama la masa atómica relativa en gramos. Tiene un nombre también eso. ¿Sí? Bien. Les pedí que tengan ahí preparadita la tabla periódica y vamos a recordar un poquitito qué es lo que tienen en la tabla periódica. Ustedes van a tener un número, que es el número atómico, que se representaba con la letra Z, un símbolo para el elemento, el nombre del elemento, y debajo del nombre del elemento tienen un numerito. Eso es la masa atómica relativa. ¿Sí? Tienen el número atómico, el numerito, el nombre, el símbolo del elemento, el nombre del elemento, y debajo del nombre tienen una serie de numeritos, que es la masa atómica relativa, que va a ser del hidrógeno. ¿Me la podrían decir, por favor? 1,00797. 00797. Muy bien. Entonces, 94. Está bien, no hay mucha diferencia. Igual ahora vas a ver que nosotros no vamos a utilizar todos los números, ¿sí? No vamos a usar todos los números porque nosotros no vamos a hacer química analítica. Acá vamos a hacer química con cálculos, digamos, no tan exactos, sino vamos a aprender cómo se realizan los cálculos y qué representan esos cálculos, ¿sí? Entonces, para aquella persona que por ahí se puede dedicar a la química, va a tener una materia que se llama química analítica y sí o sí va a tener que utilizar todas las cifras para minimizar el error en el cálculo. Entonces, la masa atómica relativa del hidrógeno, la masa atómica relativa del hidrógeno es igual a 1,00797 UMA. Ahora, nosotros, vuelvo a repetir, no vamos a utilizar todos los números. Entonces, esto va, si yo lo quiero redondear, ustedes de una me dirían que la masa atómica relativa del hidrógeno sería igual a ¿qué número les suena? Si tienen que redondear esto,
¿A cuánto lo redondearía? 0,08. Sí, pero ahí ya tendrías 4 cifras significativas. A 1. A 1, directamente. Lo dirías a una UMA. Una UMA. ¿Se entiende? O sea, nosotros vamos a utilizar este dato. Este dato, una UMA. ¿Ok? Entonces, la masa atómica relativa del hidrógeno es una UMA. ¿Qué es lo que vamos a poder sacar como conclusión nosotros? Que vamos a comparar todas las medidas de las masas atómicas relativas a una UMA, que es la masa atómica relativa del hidrógeno. Por lo tanto, la 12ª parte del átomo de un carbono, del átomo del isótopo de carbono del isótopo 12, es como medir átomos de hidrógeno. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esa es la comparación que quería llegar. O cuántas veces es un átomo más, tiene más masa que el átomo de hidrógeno, que es una UMA. ¿Ok? Pero lo importante, y acá quiero que les quede bien grabado, que esto va a representar la masa de un átomo de hidrógeno en UMA. Profe, Sí, señor. ¿podría aceptar a Federico Oliva? ¿Pero uno? ¿Sí? Esto va a representar la masa de un átomo de hidrógeno en UMA. ¿Por qué la masa de un átomo? Porque recordemos que 1,66 por 10 a la menos 24 es un numerito muy chiquitito. Y por lo tanto vos vas a estar hablando de átomos o moléculas después. ¿Ok? Por lo tanto estamos hablando de un átomo. Y se acuerdan que yo les di una definición de masa atómica relativa que decía de un átomo. ¿Ok? Entonces, esto está relacionado con una partícula, ¿sí? Ahora, les dije que también íbamos a medir la masa atómica relativa, pero en gramos, de un átomo. Y eso es lo que se llama, en la definición que tiene esto, es masa absoluta. Masa absoluta. Y como yo sé que una UMA es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿sí? La masa absoluta, o sea, la masa de un átomo de hidrógeno en gramos, va a ser 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Qué va a ser entonces la masa absoluta? La masa absoluta es la masa de un átomo, en este caso de hidrógeno, en gramos. Entonces, la masa atómica relativa la van a medir en UMAS, la masa absoluta la van a medir en gramos. La masa atómica relativa es la masa de un átomo en UMAS, la masa absoluta es la masa de un átomo en gramos. ¿Sí? Esa diferencia la tienen que saber perfecto, porque después vienen las preguntas capciosas. ¿Sí? Hay un ejercicio en el cual ustedes van a tener que analizar si las opciones son verdaderas o falsas y hay que justificarlas. ¿Por qué? ¿Sí? Bien, vamos a otro elemento. Supongamos que yo les digo a ustedes, vamos a determinar la masa atómica relativa del oxígeno. Van a la tabla periódica y ustedes me dicen qué numeritos vamos a tener de masa atómica relativa. 15, 99, 94. 15,9994 UMA. Que para nosotros va a ser aproximadamente ¿cuánto? 16. 16 UMAS. 16 UMA. ¿Qué va a representar esas 16 UMA? ¿La masa de qué? Un átomo de oxígeno en UMA. Exactamente, es la masa de un átomo de oxígeno en UMA.
Y para poder sacar la masa absoluta, lo que vamos a tener que calcular es, si una UMA es 1,66 por 10 a la menos 24, 16 UMAS va a ser 16 por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Cómo van a hacer ustedes el cálculo? De una manera muy simple. Hay dos maneras. O agarran y escriben el número 16 en la calculadora, apretan la teclita de multiplicar, luego ponen 1,66. Hay una tecla que representa al 10 elevado, entonces tendríamos que poner la teclita que va a ser 10 elevado, o también hay una teclita en algunas calculadoras que es exp. Eso va a reemplazar al 10 elevado. Luego, como tiene una potencia negativa, van a tener que apretar la teclita que tiene dos paréntesis y el signo menos. Y por último, 24. Esa es una manera de hacerlo, ¿sí? La otra manera es esta. Es agarrar y multiplicar 16 por 1,66. 16 por 1,66. Y ustedes me van a decir cuánto da 16 por 1,66. 26,56. 26,56. ¿Sí? Pero fíjense que yo no utilicé el 10 a la menos 24. O sea, esto daría 26,56 por 10 a la menos 24. ¿Sí? Ahora, si uno utiliza este método, van a observar que a ustedes les va a quedar una cifra entera y dos cifras decimales, porque así está programada la calculadora. Hay algunas teclitas que te agregan cifras decimales si vos querés. ¿Está? Bueno, esto me quedaría 2,65, la cuarta cifra es un 6, por lo tanto sería 2,66. Y cuando yo corro a una cifra que es negativo, corro un lugar, dos lugares o tres lugares hacia la de izquierda de la coma, este número se me hace más chico negativamente. O sea, corrí un lugar, me queda por 10 a la menos 23. ¿Qué cosa? Gramos. Si quieren no pasar por todo este despelote, hacen toda esta cuentita y le va a terminar dando exactamente lo mismo. ¿Ok? Ahora, lo que a mí me interesa que ustedes sepan es qué representa esto que calculé acá. ¿Qué La masa representaría? absoluta. Sí, muy bien. ¿Y qué representaría aparte? La La masa del masa, átomo Masa de un átomo de de oxígeno oxígeno. en gramos. un átomo de oxígeno en gramos. Muy bien. Perfecto. Bien, vamos a otro. Vamos a el cloro. ¿Qué número vamos a tener del cloro? 25,453. 35,453 UMA. Bueno, acá yo elegí a propósito estos números, ¿sí? Acá fíjense que directamente, como esto es 1,00, esto es 1. Como esto es 15,99, esto es 16. Pero acá tenemos un problemita. ¿Por qué? Porque si vamos a las tres cifras significativas, ¿sí? Esto no es un 9, no es un 8, no es un 1, no es un 2, ¿sí? Es un 4. ¿Ok? Entonces, cuando a ustedes les aparezca en esa cifra, les aparezca un 4, un 5 o un 6, ustedes van a redondear directamente
a 5. ¿Sí? Es una reglita que usamos los químicos para redondear la tercera cifra significativa en estos dos casos. ¿Ok? No tengo ni un 1, ni un 2, ni un 3, no tengo un 7, un 8 o un 9. ¿Sí? Entonces, si la tercera cifra significativa es un 4, un 5 o un 6, lo que van a hacer ustedes es redondear a 5. O sea que para nosotros va a ser 35,5 UMAS. ¿Sí? Entonces, ¿esta es la masa de qué? De un átomo de cloro en UMA. Exactamente, es la masa de un átomo de cloro en UMA. ¿Sí? La masa de un átomo de cloro en UMA. Ahora, si yo lo quiero sacar la masa absoluta del átomo de cloro, la masa absoluta del átomo de cloro, ¿qué voy a tener que hacer? 35 por 1,66 por... Exactamente, muy bien, la dijeron las dos. 35,5 lo voy a multiplicar por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Muy bien. Y esto me va a terminar dando... ¿Qué resultado? 5,893 por 10 a la 23. Pará, despacito. ¿Qué número? 5,893 por 10 a la 23. Por 10 a la menos 23 Profe, gramos. Sí, señor. ¿puedes aceptar a Sabri? Bien. Entonces, de nuevo, ¿qué va a representar este número? La masa absoluta y masa de un átomo de cloro en gramos. Masa de un átomo de cloro en gramos. Muy bien, excelente. Bien. A ver, ¿qué es lo que van a tener que hacer ustedes para la próxima clase? Tener ya hecho. Van a buscar en la tabla periódica, y van a tener que calcular. Esto no me lo tienen que mandar, lo tienen que tener preparado para la próxima clase. ¿Sí? ¿Qué es lo siguiente? Van a tener que buscar en la tabla la masa atómica relativa del azufre, la masa atómica relativa del cobre, la masa atómica relativa del nitrógeno, la masa atómica relativa del sodio, la masa atómica relativa del calcio y la masa atómica relativa de el hierro. Y van a tener que buscar también, y obviamente calcular, masa absoluta de cada uno de ellos. Para la próxima clase, ustedes van a tener que tener preparadito todo eso, porque lo vamos a utilizar, lo vamos a corregir y lo vamos a utilizar en la próxima clase. ¿Dale? Bien. Vamos a dar una nueva definición. La nueva definición que vamos a dar es masa molecular relativa. Que lo vamos a escribir con una letra M mayúscula y R minúscula. ¿Qué será la masa molecular relativa? Va a ser la masa de una molécula
es la masa de una molécula expresada en UMAS. Observen si coincide con esto. Masa atómica relativa estaba en UMA, masa molecular relativa está en UMA. Quiere decir que todo lo que diga relativo está en UMAS. Normalmente nadie me pregunta por qué relativo, ¿sí? Porque hay una definición de masa atómica relativa que incluye sacar la masa de todos los isótopos, multiplicarlo por la abundancia en la naturaleza y eso dividirlo por el 100%. Yo no lo hago hacer en el secundario porque me parece que es agregar algo más a algo que no agrega nada a lo que ustedes tienen que tratar de saber, ¿sí? La masa de una molécula expresada en UMAS. Y vamos a aprovechar algo que ya tenemos, que es la masa atómica relativa. La masa atómica relativa del hidrógeno, que dijimos que es una UMA, la masa atómica relativa del oxígeno, que es 16 UMA. ¿Sí? Y entonces lo que vamos a calcular es la masa molecular relativa del agua. ¿Sí? Si uno lee la fórmula de la molécula de agua, la molécula de agua está formada ¿por qué? 2 átomos. ¿De quién? De hidrógeno y oxígeno. De hidrógeno. Oxígeno y una de- Por lo tanto será, mirá, por lo tanto será 2 veces, porque son 2 veces la masa atómica relativa del hidrógeno. ¿Y por qué más está formado? Por la Por masa un atómica relativa átomo, de oxígeno. por un átomo de oxígeno, o sea, una vez la masa atómica relativa del oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a reemplazar 2 por una UMA, 2 por una UMA, más 1 por 16 UMA. Por lo tanto, la masa molecular relativa del agua nos va a terminar dando 18 UMA. ¿Sí? Así de simple la historia, no es tan complicada. ¿Ok? La masa molecular relativa del agua va a ser 18 UMAs. Ahora, lo que a mí me interesa es que ustedes me digan qué representa esas 18 UMAs. La masa molecular relativa del agua. No, ya sé, sí, sabemos qué es eso, pero ¿eso qué representa? Es Lean la definición y sale al toque. Masa de una molécula de agua expresada en UMA. En UMAs, muy bien. Masa de una molécula de agua expresada en UMAs. Bien. ¿Y cómo harían ustedes para pasarlo a gramos? multiplicarlo por 10 a la menos 24. Exactamente, multiplicaría 18 por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Y esto me va a dar cuánto? 2,988 por 10 a la menos 23. Excelente. ¿Y esto qué va a representar? Aparte de ser la masa absoluta, Masa de molécula de agua. molécula, Bien. sí, expresada en gramos. Molécula de agua en gramos. ¿Sí? Bien.
Entonces, obsérvese que no es tan complicado el tema del cálculo porque tengo que ver la fórmula, cuántos átomos tengo, le tengo que multiplicar la masa atómica relativa y después sumarle la cantidad de átomos que tengo del otro elemento y multiplicarle la masa atómica relativa. Y con eso saco el resultado. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Esto, al principio ustedes van a hacer esto. ¿Sí? Seguramente van a escribir 2 veces esto, 3 veces esto, lo multiplico, lo sumo. Después, con la práctica, directamente van a agarrar la tabla periódica y van a decir hidrógeno 1, oxígeno 16, 2 por 1, 2, más 1 por 16, 18 UMA. Entonces, directamente van a poner masa molecular relativa del agua, 18 UMA. Masa absoluta del agua, 18 UMA por 1,66, eso sí van a tener que escribirlo, 2,98 por 10 a la menos 24. ¿Qué quiero decir? Que esto seguramente en algún momento lo van a dejar de hacer porque lo van a hacer directamente en la calculadora. Y está bien, a mí no me molesta, ¿ok? Al principio sí, háganlo para no equivocarse, ¿ok? Vamos a otro. Supongamos que tenemos la masa molecular relativa. Perdón, y acá me olvidé de ponerles carbono. Agrego carbono ahí. Masa molecular relativa de... Perdón, ¿qué tipo de compuesto es este que tengo acá? Cloruro de sodio. No, es un oxoácido, muy bien, es un oxoácido. Y el número de oxidación del cloro es el más grande, por lo tanto, ¿cómo se llamaría esto? Ácido perclórico. perclórico, muy bien, excelente, muy bien, ácido perclórico. ¿Cómo lo van a calcular la masa molecular relativa al ácido perclórico? Tengo un átomo de hidrógeno, masa atómica relativa del hidrógeno, más, tengo un átomo de cloro, masa atómica relativa del cloro. Tengo 4 átomos de oxígeno, más 4 veces la masa atómica relativa del oxígeno. O sea, una UMA más 35. Se fue la cámara. La mía, perdón, disculpen, voy a enchufar porque debo estar con baja batería. Ya voy, no os asustéis. Ahí vuelvo. Volvió. 35,5 UMAS más 4 por 16 UMA. Por lo tanto, esto va a ser una UMA más 35,5 UMAS más 64 UMAS. Y ustedes me dirán cuánto da la masa molecular relativa del ácido perclórico. 100,5. O más. 100,5. Bueno, 100,5 UMA. ¿Qué representaría eso? De una molécula de Ácido perclórico. ácido perclórico en UMA. De una molécula de hidrógeno, cloro, oxígeno 4 en UMA. Bien. Ahora, si yo esto quiero sacar la masa absoluta o la masa en gramos, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por 1,66 por 10 a la menos. Exactamente, muy bien. Lo voy a multiplicar por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Y ustedes me dirán cuánto da esto. 1,608 por 10 a la menos 21. 1,608 sería... 08. 608 sería 61. Por 10 a la menos 22, ¿me dijiste? ¿O a la menos 21? Menos 21. Menos 21 gramos. Muy bien. Y dijimos que esto es la masa de... Una molécula de ácido perclórico en gramos. La masa de una molécula de
ácido perclórico en gramos. No se hagan problema que no voy a estar todas las clases preguntándole, che, ¿qué representa esto? Esto ya tienen que empezar a saberlo. ¿Está? Sí, voy a ir preguntando qué representaría, pero no lo voy a escribir en el pizarrón. Eso ya lo tienen que empezar a saber. Bien, para terminar la historia, lo que ustedes van a tener que hacer, aparte de esto, es, y obviamente no me lo tienen que mandar, si les surge dudas, pregunten, van a tener que calcular la masa molecular relativa. Solamente tenemos cloro, hidrógeno y oxígeno, así que voy a tener que poner todo lo que tenga que ver con cloro, oxígeno y hidrógeno. Masa molecular relativa de cloro, 2 oxígeno. La masa molecular relativa de hidrógeno, cloro, oxígeno. La masa molecular relativa de hidrógeno, cloro. La masa molecular relativa de ácido clórico, sí, también vamos a hacerlo así que la formulita la tienen que empezar a saber, y la masa molecular relativa del óxido de cloro 7. Y obviamente que lo que vamos a pedir también es la masa absoluta de cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, para la próxima clase, por favor, tengan preparado esto y tengan preparado esto. Les voy a enseñar en la próxima clase que tengamos en el Zoom, que sería la de la semana que viene, ahí les voy a enseñar lo que es la masa molar y el número de Avogadro. Y ya con eso, la siguiente clase que tengamos, vamos a practicar todo este combo de cosas, lo vamos a practicar y ya vamos a arrancar con los ejercicios de la primera actividad que van a tener de esto. ¿Sí? Hay varias actividades de esto, ¿ok? Así que la idea es, en menos de un mes, magnitudes atómico-moleculares, pasarlo de largo. Así nos metemos en soluciones y en gases, que sería una aplicación de todo esto que estamos viendo, ¿ok? Así que bueno, chicos, próxima clase que tengamos tete a tete, tengan preparado esto. Esténse preparados para lo que va a venir después, ¿sí? La semana que viene, porque voy a explicar 2 temas que son fundamentales, o sea que tienen que verlo los videos. Van a ver que es muy fácil de entenderlo, pero sí va a ser muy fácil si entendieron esto. Acuérdense, si estoy en UMAS, estoy hablando de la masa de una molécula. Si estoy hablando de la masa absoluta, estoy hablando de una molécula o de un átomo en gramos. Eso es fundamental que lo sepan, ¿ok? Así que bueno, nos vemos la semana que viene con física y... Sí, señor. ¿Qué dice antes del último de molécula? El de ácido. Ácido clórico. Óxido de cloro 7. Gracias. ¿Sí? Y acordate que masa absoluta. Igual el video está, así que en un ratito se los vuelvo a subir. Dale, bueno chicos, nos vemos la semana que viene con física y en el día de hoy voy a grabar la última parte de reacciones químicas y les mando la actividad de reacciones químicas para hacer. Así que nos vemos muy prontito. Les mando un beso grande. Chau, chau. Chao, profe. Chao. Chau. Dale, chao, profe. Chau, chau.